súper. Listo. ¿Se está viendo la presentación bien? Sí. Vale. Bueno, listo. Primero que todo, buenas noches. Mi nombre es Luis Daniel Salas. Estoy ahora mismo en séptimo semestre de Medicina de la Universidad Cooperativa. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema de bastante interesante, muy de neuroimagen también, pero muy también del enfoque que le tenemos que dar al momento de esas pistas que los pacientes nos dan y los pacientes nos brindan momento a momento durante la consulta. Que el tema pues es NEMOST y MOGAD. Durante la charla pues vamos a tratar la definición, epidemiología, ya tocaremos la fisiopatología, la etiología pues algo, el diagnóstico tanto clínico como laboratorios y imagenológico, y vamos a tratar también, vamos a tocar también el tratamiento y el pronóstico en estos pacientes. Bien, entonces inicialmente tocando el diagnóstico, vamos a tener que NEMOST va a ser una neuromielitis óptica de espectro que va a estar asociada y es un trastorno inflamatorio del sistema nervioso central que va a afectar principalmente la médula espinal y los nervios ópticos. Esta patología va a estar comúnmente asociada con la presencia de anticuerpos contra la proteína acuoporina 4, que es la AQP4-IgG. Y bueno, va a ser algo interesante porque esta acuoporina últimamente, en los últimos estudios que se han realizado, tuvo cierta relación directa con la neuroinflamación, ¿cierto? Entonces, respecto a este hallazgo, ayudó mucho al momento del tratamiento de estos pacientes. MOGAD, que es la enfermedad asociada a anticuerpos contra la glicoproteína, oligodendrocitos. Sí, recordemos que pues, va a ser una enfermedad mielinizante, que la proteína en general grande que va a afectar va a ser la MODG IgG, ¿bien? Y esta se puede presentar con síntomas muy similares en realidad al NEMOS, pero se va a distinguir con respecto a la respuesta al tratamiento y con respecto a las diferentes cosas que veremos durante la charla. Y a pesar de que la charla no es de esclerosis múltiple, queremos tocar, en el día de hoy, en la noche de hoy, queremos tocar el tema de esclerosis múltiple, debido a que al momento de los hallazgos en neuroimagen y los hallazgos quizás clínicos en algún momento en los pacientes, van a ser muy parecidos. Entonces, también queremos en algunos momentos de la charla tocar esclerosis múltiple, que teniendo pues que en cuenta que es una enfermedad crónica desmielinizante, que va a afectar tanto al sistema nervioso central y va a causar una inflamación y daño en la mielina, pues que recubre las diferentes fibras nerviosas. Bien, pasando pues a la epidemiología puntualmente del animosis inicialmente, vamos a tener que esta va a tener una incidencia de 0,4 a 7,3 por millón de personas. Y algo característico y algo que es muy importante que tenemos que tocar el día de hoy con respecto a esta patología es que va a afectar a mujeres de mediana edad, haciendo una relación, una correlación de 9 a 1 con respecto a mujeres y hombres en la presentación de esta enfermedad. También va a tener preferencias étnicas, con las cuales van a ser pacientes que sean afrocaribeños o pacientes asiáticos, y pues van a ser los pacientes principalmente que presenten NEMOS. ¿Bien? Hablando ahora de MOGAD, vamos a tener que la incidencia de esta enfermedad ya es un poco menos conocida debido a que quizás se han descubierto muy pocas cosas con respecto a esto. Y la incidencia de la misma va a ser de 1,6 a 3,4 por millón de personas. Bueno, esta principalmente va a tener un comportamiento bastante bifásico debido a que en los estudios que se realizaron, en los estudios que se realizaron va a presentar dos picos. El primer pico va a ser reportado en niños, que va a ser 3 veces mayor a las otras edades. Sin embargo, posterior a eso, se presenta un pico en el cual se van a presentar en pacientes jóvenes de 20 a 30 años de edad. Bien, entonces, tener en cuenta que aquí ya empieza como a jugar un poquito lo de las diferencias entre las dos enfermedades. El MOGAD no tiene preferencias sexuales y no tiene preferencias étnicas
Entonces va a ser algo también importante y algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué qué? Porque aquí aparece la primera diferencia. Mientras que NEMOS tiende a afectar más a mujeres de la mediana edad, el MOGAD, recordemos que acabamos de ver, que va a ser una amplia gama de edades. Van a haber niños y van a haber adultos jóvenes de 20 a 30 años. Recordemos también que estos factores pues, epidemiológicos van a ser bastante importantes para comprender de pronto la carga que la enfermedad pueda brindar o a la carga que la enfermedad pueda ponernos sobre nuestros pacientes. Y así pues orientar las diferentes estrategias de diagnóstico y las estrategias de manejo que se deban implementar con respecto a esto. Bien, bueno, ahora pasando a la fisiopatología, vamos a tener que, al igual que en fisiopatología, pues al igual que los diferentes y la mayoría de los trastornos autoinmunes, el primer paso de la fisiopatología, el primer paso de esta cascada fisiopatológica va a estar representado por un mecanismo desconocido, que es ese mecanismo en el cual nos produce una pérdida de la autotolerancia. Esta pérdida de la autotolerancia en estas enfermedades va a ser periférica, va a ser algo que ocurre en la periferia, que entonces vamos a tener células las cuales van a estar implicadas en esta. Inicialmente, no sé si alcanzan a ver cerca la imagen o se puede hacer o se acerca un poco para mejorar un poquito de pronto lo que se quiere. ¿Se puede ver mejor allí o se sigue Sí, ahí viendo se ve bien. borroso? ¿O se ve un poco mejor? Se ve súper. Listo. Entonces, vamos a tener que estas células B, las células B van a tener un papel importante con respecto a la fisiopatología de estas personas, debido a que estas células se van a diferenciar en plasmablastos productores de anticuerpos que van a secretar los mismos, ¿cierto? Estos posteriormente van a ingresar al sistema nervioso central por el canal de agua, que recordemos que la coporina pues, es un canal de agua cual facilita el transporte de los anticuerpos. Bien, este se va a secretar en el sistema nervioso central, pues va a ingresar al sistema nervioso central y se va a dar la producción de anticuerpos en el mismo. Bien, entonces esto se va a ver como un facilitador por los niveles elevados de citoquinas proinflamatorias que se pueden presentar en este momento. Bien, la citoquina proinflamatoria que pues más relevancia va a tener en el momento de las dos patologías va a ser la interleuquina 6, que va a aumentar la permeabilidad de esa barrera hematoencefálica y posteriormente va a promover la diferenciación de las células beta en plasmablastos, ¿sí? Y así pues producen la, la producción, pues aumentan la producción de los anticuerpos. Hay que tener algo en cuenta y es que la interleuquina va a promover, en el caso del NEMOS, que es lo que estamos viendo arriba, va a promover la diferenciación pues, de las células beta en los plasmablastos, que estos van a ser los que secreten esta acoporina 4 IgG, y esta acoporina va a llegar finalmente al torrente sanguíneo y a la barrera hematoencefálica. Algo importante con respecto a esto es que em, esta coporina IgG se va a unir a los astrocitos y va a activar la cascada del complemento que estábamos mencionando, y que a través de esta vía va a conducir a los daños de los diferentes astrocitos, y pues luego del daño de los astrocitos se van a ver ya la liberación de las diferentes anafilotoxinas que después de la activación de este mismo van a reclutar los granulocitos y que en última instancia, perdón, van a dañar, las neuronas y eventualmente los oligodendrocitos, aunque no es principalmente en el caso del NEMOS. Bien, entonces, hablando ya de MOGAD pasa algo parecido, se va a promover la misma diferenciación de las células beta por la interleuquina 6. Estas van a llegar por el torrente sanguíneo, para cruzar la barrera hematoencefálica, pero la evidencia reciente que tenemos con respecto a estos pacientes es que los niveles pues este anticuerpo se va a encontrar y se podría producir también vía intratecal. Bien, por lo tanto,
es algo que hay que tener en cuenta, porque al momento de pronto del análisis de estos, de la diferenciación fisiopatológica, va a ser un punto como a tocar. Bien, posteriormente, pues en esta patología, los MOC IgG se van a unir a los MOC en los oligodendrocitos y esto va a activar la misma cascada, pues la cascada del complemento que va a conducir, en este caso no va a ser, no, el daño no va a ser a los oligodendrocitos, sino, perdón, a los astrocitos, sino que va a ser a los oligodendrocitos. Bien, entonces tener esa parte en cuenta ahí, debido a que el daño en los oligodendrocitos nos va a provocar una inflamación local que va a reclutar las diferentes células T, monocitos y macrófagos. Y finalmente se va a ver como un reciclaje de este MOC IgG, lo cual nos va a contribuir a la persistencia del mecanismo del daño en estos pacientes. Listo. Entonces, ahora pasando a las diferencias puntuales de cada una, pues a las diferencias entre las dos. Vamos a tener en cuenta que en el MOS va a haber una afectación de la cuporina 4 y en MOGAD va a ser una afectación más de la MOD IgG. Estos anticuerpos van a estar dirigidos, en el caso de NEMOS contra la cuporina 4 y en el caso de MOGAD contra la IgG. Las células dañadas, como lo acabamos de mencionar, va a hacer un daño en los astrocitos y, y posteriormente una liberación de anafilotoxinas, por lo que se va a provocar una citotoxicidad celular. Y en el caso de MOGAD va a hacer preferencia por daños en la mielina y en los oligodendrocitos. La localización pues de la producción de los diferentes anticuerpos según la enfermedad va a ser en el NEMOS, va a ser en el área postrema y la médula espinal, y en el MOGAD pues ya va a ser a nivel intratecal. Bien, eh, vamos en los exámenes preclínicos, pues en los exámenes que se le van a realizar a los pacientes, vamos a tener algo y es la proteína básica de mielina. Entonces, en el caso de NEMOS, debido a que no hay afectación directa a la mielina, va a estar normal. Sin embargo, en MOGAD, pues va a estar elevada. Recordemos que pues hay que ver que tenemos las áreas principales las cuales va a afectar, van a ser nervio óptico y, y lesión y médula espinal, perdón, y el MOGAD, pues, entonces, por lo tanto, no se van a encontrar y no va a haber una producción directa de estos anticuerpos en estos dos lugares. Sin embargo, en MOGAD sí puede que haya la producción de sus anticuerpos en estos lugares. Entonces, hay algo que es el GPAP, que es la proteína cerebral específica de las células de la astroglía, que estas están implicadas en diferentes procesos, pues, funcionales como apoyar la actividad de las neuronas y la regulación de la barrera hematoencefálica. En este caso, el NEMOS va a estar alto en este caso y el MOGAD pues va a estar normal. Listo, entonces con respecto a la etiología, recordemos pues que son enfermedades autoinmunes. En realidad no hay como puntualización, pues no han puntualizado de pronto una causa o de pronto factores exógenos que causen esta enfermedad. Sin embargo, pues están en ese proceso y en ensayos clínicos los cuales están sugiriendo las diferentes alteraciones, cuál podría presentarse. Bien, bueno, eh, bien. Entonces, con respecto al diagnóstico, el diagnóstico van a presentarse diferentes síndromes, síntomas que los pueden guiar con respecto a los criterios diagnósticos para cada una de estas enfermedades. Ya enseguida más adelante vemos esos criterios puntuales. Sin embargo, en este momento me gustaría mencionar los cuatro, perdón, problemas que se pueden presentar en estos pacientes. La neuritis óptica, que recordemos que es una manifestación, pues hay que tener en cuenta que esta va a ser una manifestación común de la neuromielitis debido a su eh, preferencia por el daño en el nervio óptico, ¿sí? Esta va a estar caracterizada por la pérdida visual, dolor que empeora con los movimientos oculares, ¿sí? Y la discromatopsia. Estos pueden ser bilateral y puede ser muy grave en realidad de los pacientes. La agudeza visual en estos pacientes pues va a ser bastante disminuida y pues se puede decir que muy baja. Bien, hablando
de la mielitis transversa, perdón, que la mielitis transversa en MOST es longitudinalmente extensa, eso lo vamos a ver ahorita en neuroimagen, y se va a asociar con un peor pronóstico en comparación con MOGAD. Y el síndrome de área postrema, pues vamos a tener que va a ser un síndrome caracterizado por vómitos o vómitos que son hipointratables durante días o varias semanas en los pacientes. Eso puede que genere cierto sesgo y pues estos síntomas que estoy refiriendo ahora mismo son síntomas de fase aguda en estos pacientes y pueden ser una manifestación en común entre el MOS y el MOGAD, pero estén más común en MOS. Bien. Ya hablando del cuadro clínico de MOGAD, se va a presentar lo mismo, pero va a ser algo diferente al momento de expresarlo el paciente. ¿Por qué lo menciono así? En el caso de la neuritis óptica, tenemos que en estos pacientes va a ser unilateral. Recordemos que la pérdida de la agudeza visual, la pérdida de la visión pues, de los pacientes con EMOS va a ser bilateral, o sea, ambos ojos. Y en el caso de MOGAD va a ser unilateral y va a estar asociada con un pronóstico largo, a largo plazo que puede presentarse con dolor ocular, ¿cierto? Pero aquí hay un detalle y un punto que hay que tener en cuenta. La pérdida visual en estos pacientes se va a dar posterior al dolor. Recordemos que en la otra patología, en el MOST, la pérdida visual se da asociada al dolor, en movimientos oculares y durante el dolor. En este caso no, en este caso se presenta el dolor, pasa el dolor y posteriormente a eso se presenta la pérdida visual. La mielitis transversa en esos pacientes tiende a ser más corta en extensión y se asocia con un menor pronóstico a largo plazo en estos pacientes. Y este va a tener algo diferente que va a ser la afectación cerebral polifocal, algo que la neuromielitis, perdón, no tiene. Que los síntomas van a ser del tronco encefálico, cerebelosos, que pueden ocurrir en el contexto de una afectación cerebral. ¿Cuáles podrían ser de pronto esas cosas que nosotros podríamos visualizar o que podríamos ver en el paciente? Pues estos pacientes van a empezar a presentar ataxia, van a presentar diplopía, pueden presentar una encefalomielitis aguda, ¿sí? Y entonces van a presentar un cuadro clínico bastante difuso con respecto a lo que lo que se esperaría encontrar en estos pacientes. Ya hay unas manifestaciones más, ¿cómo decirlo? Sí, manifestaciones cerebrales, como lo refiere la bibliografía, que en el caso de NIMOS vamos a tener que aproximadamente el 3% de los pacientes van a presentar afectación diencefálica. ¿Cómo es eso de la afectación diencefálica? Van a ser pacientes que presenten narcolepsia, van a ser pacientes que presenten síndrome inadecuado de la hormona antidiurética, van a ser pacientes que presenten hiperfagia y van a ser pacientes que presentan una desregulación de la hemostasis térmica. Entonces, sí, tener en cuenta eso y tener en cuenta que también esos pacientes pueden presentar una disfunción del eje hipotálamo-hipófisis. Bien, ya hablando de MOGAD, vamos a tener que en MOGAD ya va a ser más lo que es lo que hablábamos ahorita, el síndrome polifocal, sí, que es una manifestación de presentación más común en los pacientes pediátricos y que va a ser especialmente en aquellos menores de 12 años. Esta se va a caracterizar por síntomas polifocales del sistema nervioso central, como la encefalopatía inexplicable, y al momento de la neuroimagen, pues vamos a encontrar lesiones mal delimitadas en la sustancia gris y en la sustancia blanca, que pues ya enseguida hablaremos de eso. Hay que tener en cuenta que este síndrome polifocal puede provocar estados epilépticos, lo que pueden llevar a la incapacidad de proteger las vías aéreas en estos pacientes en las presentaciones pues agudas. Por lo tanto, por lo general en los pacientes como gato en la fase aguda que presentan, necesitan ventilación mecánica o a veces se reconsidera la necesidad de la ventilación mecánica en estos pacientes. Bien, bueno. Entonces, la evaluación ya para el diagnóstico, pues la forma en la cual se le va a detectar y vamos a decir, listo, de pronto, pues de pronto no, puede esta patología es la que podría estar en consideración,
faltan igual imágenes aún, pero entonces empezar por esto, la detección de los diferentes anticuerpos. Empecemos por el NEMOST. En el NEMOST se va a hacer la detección de los anticuerpos contra la aquaporina 4 y se va a recomendar que se haga con un examen que se llama la citometría de flujo y clasificación de células activadas por fluorescencia. Esta, este examen, pues, es el que recomiendan las guías. Hay otros exámenes como la inmunofluorescencia con células vivas o fijas que han demostrado ambos alta sensibilidad, pero hasta ahora el que pues lleva la banderita con respecto a esto, el que llega a una mayor sensibilidad, diciendo que mayor sensibilidad 85-90% y una especificidad parecida, no, mayor al 90%. em, si se lleva a comparación de pronto con técnicas antiguas, van a estar pues muchísimo mejor. Las técnicas antiguas, las cuales referían con respecto a esto, era la inmunofluorescencia con tejido de ratón, pues que tienen una sensibilidad menor, pero tienen una alta especificidad o una especificidad más o menos alta, razonablemente alta. Y el ensayo de inmunoabsorbencia ligado a las enzimas, que tiene una sensibilidad menor y pues una tasa de falsos positivos 5 veces mayor a las enfermedades, pues a las patologías que estamos viendo ahora, pues a los métodos diagnósticos que estamos utilizando ahora mismo. Hay que tenerlo en cuenta y es importante tener en cuenta que se pueden presentar falsos negativos en pacientes que reciben tratamiento con inmunosupresores. Entonces es algo que preguntar, algo que tener en cuenta al momento de ir a realizar estas pruebas, porque el nivel pues el número de falsos positivos que se pueden presentar en estos pacientes, perdón, puede ser alto si ya hay previo uso de inmunosupresores. Bueno, entonces, hablando de los criterios diagnósticos de esta enfermedad, pues la guía nos ofrece unos que a pesar de que en el caso de MOGAD no sean definitivos, no sean como palabra de Dios, sí es como lo que ahora mismo nos dicen, si este paciente presenta estas características, va a tener un MOGAD o va a tener un EMO según bien sea el caso. Entonces vamos a tener que las pruebas de anticuerpos pues tienen que salir positivas. El CBA, pues la citometría de flujo tiene que salir positiva o claro positivo en el caso de MOGAD. Estas pacientes tienen que tener unas características clínicas básicas, las cuales se están mencionando, pues se acaban de mencionar, lo que es la neuritis óptica, la mielitis, el síndrome del área postrema. También pueden presentarse lo que son síndromes agudos del tronco encefálico y síndrome cerebral sintomático, que era lo que estábamos diciendo ahorita. En el caso de NEMOS, refieren a algo puntual y es que estos pacientes tienen que presentar una narcolepsia sintomática, que sea pues una narcolepsia sintomática o una narcolepsia aguda, que pues se va a ver en el síndrome diencefálico como lo habíamos mencionado ahorita. Y en el caso de MOGAD, vamos a tener la neuritis óptica también asociada a la mielitis. Van a haber diferentes déficits del tronco encefálico y del cerebelo, entonces también hay que tenerlo en cuenta. El síndrome polifocal, que es la EM que estábamos mencionando ahorita. eh, Déficits cerebrales que pueden ser monofocales o polifocales, y pues ya una encefalitis cortical, a menudo que se presenta pues, que tiene un debut con convulsiones en estos pacientes. Ya con respecto a los hallazgos en imagen, pues ya enseguida los vamos a ver. Bueno, ahora hablando ya puntualmente de la neuroimagen, vamos a tener que para este artículo, pues para estas dos patologías se envían tres imágenes. Una imagen del nervio óptico, nivel axial, una imagen de médula espinal y una imagen pues ya a nivel cerebral completamente y ya cada una va a tener sus características. De aquí en adelante vamos a tener imágenes superiores e imágenes inferiores. Las imágenes superiores van a ser las imágenes que se van a tomar en estos pacientes en fase aguda y las imágenes inferiores van a ser las imágenes de seguimiento que se les realizan en estos pacientes. Bueno, iniciando pues con el nervio óptico,
En la resonancia magnética de nervio óptico van a existir signos específicos que pueden ayudarnos a diferenciar las enfermedades como como el NEMOS, el MOGAD, y vamos a empezar a agregar entonces desde acá, desde la neuroimagen, la esclerosis múltiple. Bien, entonces, en NEMOS vamos a tener, primero mirarlo en dibujito y posteriormente vamos a mirarlo pues, en la resonancia magnética. Vamos a hacer imágenes de resonancia magnética con contraste. Primero en en MOGAD vamos a presentar una neuritis óptica anterior, ¿sí? Bilateral que puede afectar, que puede extenderse por más del 50% del tramo del nervio óptico. Bien, estas afectaciones de las vainas del nervio óptico van a tener una atrofia en realidad residual bastante mínima. Entonces, pues, tener en cuenta eso al momento del seguimiento del paciente, o si el paciente está controlado. En el caso de NIMOS, vamos a tener que va a haber un realce leptomeningio y va a haber una afectación más directa a lo que es el quiasma óptico y también igual que la que el MOGAD, perdón, que la MOGAD va a tener pues la neuritis óptica, pero esta va a tener realce leptomeningio y va a tener afectación del quiasma óptico. Y ya en la esclerosis múltiple vamos a tener que hacer algo más unilateral, va a afectar unilateral, va a afectar en lugares específicos, entonces se va a decir que va a ser una neuritis óptica unilateral que va a tener también una atrofia focal residual leve. Entonces, pasando ya a la neuroimagen, pues vemos que tenemos las tres patologías. No sé si me confirma, pues vamos a acercarlo un poquito. Vamos a tener entonces que en el caso de Mogat vamos a tener una neuritis óptica bilateral, ¿sí? Como lo pueden señalar las dos flechas, pero en la longitud, pues sí que se va a extender más del 50% de la longitud del nervio óptico, ¿sí? En el lado derecho. En el lado izquierdo, pues no hay esa extensión completa, pero en el lado derecho sí va a haber una extensión mayor al 50% del nervio óptico. Vamos a ver que no hay no está tan marcado, no hay un realce como en el caso del NEMOS, pero en el MOGAD vamos a observar que se observan las dos, pues por la redundancia, que se ven la neuritis óptica, un lado más afectado que el otro, pero sin embargo se ven ambos. Y al momento de ver la, la atrofia, la afectación y la atrofia residual mínima, pues la atrofia residual se va a ver que en realidad es una atrofia residual bastante mínima al momento del seguimiento en estos pacientes. Posteriormente, vamos a pasar al MOGAD, que recordemos que va a haber la afectación del quiasma óptico, como podemos observar aquí. Va a haber un realce, el dominio, o sea, un realce, el contraste, se va a marcar mucho más em, ese, sí, esa afectación. Y va a haber una atrofia leve al momento de hacer la comparación con respecto a la imagen en la fase aguda. Entonces ya llevamos bilateral con extensión más del 50% del quiasma óptico principalmente y pasamos a neuritis óptica unilateral, que es lo que nos señala la flechita acá. La neuritis óptica bilateral del lado izquierdo, que al momento de ver la, las, la atrofia residual, pues, también va a ser una atrofia residual leve, al igual que las otras las otras dos patologías, perdón. Bueno, pasando ahora a médula espinal, en la resonancia de médula espinal durante la mielitis aguda, ¿sí? En el NEMOS, en MOGAD, van a afectar diferentes regiones similares de la médula espinal y aunque la afectación y va a tener algo característico y es que van a haber unos signos que nos van a ayudar un signo pues que nos va a ayudar a diferenciar entre NEMOS y MOGAD y pues unas características que nos van a ayudar a diferenciar entre las tres, ¿bien? Entonces, van a afectar regiones similares en la médula, pero
hay algo iniciando. En MOGAS va a haber una afectación más común del cono, más o menos en el 85% de los pacientes que presentan esta patología van a presentar afectación del cono medular. Bien, estas alteraciones pues, de los pacientes con MOGAD van a ser lesiones T2, longitudinales bastante extensas y van a considerarse extensas cuando se extienden por lo menos tres segmentos, pues por más de tres segmentos vertebrales o tres segmentos vertebrales. Estas lesiones van a ser menos comunes, pues en las lesiones de mielitis por esclerosis múltiple van a ser lesiones ya pues menos comunes y las lesiones T2 suelen ser solitarias, no suelen ser extensas y una sola. Bien, pero entonces tener en cuenta eso, van a haber múltiples lesiones, en EMOS va a haber una sola lesión extensa y en MOGAD va a haber una lesión extensa pero que puede comprometer al cono. Entonces, si nosotros pasamos pues a la imagen directamente de sí, la resonancia, nos va, es que no sé si bueno, nos va a ayudar a guiarnos más con respecto a esto. Entonces, en MOGAD vamos a tener lo siguiente, vamos a ver una mielitis, MOGAD es la de este lado acá, primerita de acá. A ver si lo podemos acercar un poquito más. Ay, MOGAD va a ser la del lado izquierdo. Bien, entonces, en MOGAD vamos a tener una lesión, una mielitis longitudinalmente extensa, con lesiones lineales T2 que van a afectar la médula cervical inferior y la torácica superior. Aquí pues se ve algo borroso, pero las flechas que podemos observar acá pues van marcando la lesión. Bien, el realce en realidad en MOGAD va a ser un realce mínimo y y se va a presentar pues un realce leptomeningio, pero si quiero que miren algo y es esta imagen de acá, que esto es un signo de la H, está asociado a lesiones T2 que van a estar restringidas únicamente a la sustancia gris. Entonces es algo característico de MOGAD y que solo se presenta pues en comparación de estas tres patologías, solo se presenta en MOGAD. Bien, en la neuromielitis óptica vamos a tener que va a haber también una afectación del canal central, como que la podemos ver en la imagen, pero vamos a observar que van a ser lesiones mucho más extensas, que van a afectar médula cervical y torácica, van a ser lesiones que ya sí se ve el realce agudo, en este caso el realce con gadolíneo, en el caso de esta paciente, y que generalmente van a formar un anillo alargado pues, e irregular. Miren que a comparación de estas, la comparación del MOGAD, estas lesiones van a estar más centradas en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Entonces va a ser también como algo característico con lo cual tenemos que diferenciar. Y en esclerosis múltiple, pues vamos a tener que hay diferentes múltiples lesiones focales de T2 en la médula espinal y va a estar sustancia blanca periférica total, pues, y en la sustancia blanca periférica también se van a presentar. Van a ser menos extensas, va a ser menos común que sean en esclerosis múltiple lesiones tan extensas y el realce con el gadolinio va a ser mucho más infrecuente en estos pacientes. Puede que haya hiperintensidades T2 borrosas en este caso y que pues sean muy características también de las esclerosis múltiples, que ya son múltiples lesiones las cuales se presentan. Pasando pues a una a una de las patologías, vamos a tener que pues todas las imágenes van a estar en vista axial bien y vamos a empezar entonces con las eléctricas. Entonces vamos a tener una afectación vamos a tener una lesión que afecta a la médula. En la A vamos a tener una lesión que está afectando la médula, vamos a decir que son lesiones esponjosas en el caso de MOGAD. Y estas lesiones se van a resolver completamente en el debido seguimiento que se le da a sus pacientes. En la B vamos a tener lesiones también esponjosas,
bilaterales en los pedúnculos cerebelosos medios y que al momento del seguimiento, tratamiento y seguimiento, pues se le va a resolver en la resonancia. Bueno, en la D vamos a tener lesiones de encefalitis, pues va a aparecer una encefalitis cortical cerebral con una lesión cortical extensa en T2, que ya enseguida vamos a ver la imagen cómo se vería eso, y va a estar acompañado pues de lo que llamamos y lo que hemos mencionado durante la charla, el real leptomeningio, que, que en caso pues de estos pacientes se resolvieron posteriormente a esto. Bien, entonces ya pasando a la resonancia en sí, vamos a tener que listo, vamos a acercarlo un poquito. Vamos a tener que, pues, en esta A, vamos a tener lesiones en T2, lesiones mal definidas, es decir, lesiones esponjosas que van a presentarse en toda la médula espinal y el cerebelo, que es que pues pueden estar señaladas por las flechas. Aquí está la del cerebelo, acá está la de la médula espinal, ¿bien? Y que en la E, pues van a estar sueltas en lo que sí, ya no se van a poder observar. Acá en la imagen B vamos a tener lesiones T2, que van a ser también lesiones esponjosas, lesiones más definidas, en los pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? Pues, si quieren, enseguida más tarde les comparto el artículo para que se vean las imágenes mejor. Y pues al momento de la resolución o del seguimiento en estos pacientes va a reducir el tamaño, pero va a persistir con el seguimiento. Esto todo es MOGAD, ¿sí? Son alteraciones cerebrales, pues ya la resonancia cerebral en pacientes con MOGAD. En la C, vamos a tener lesiones esponjosas bilaterales, lesiones directamente, pues van a ser lesiones en el tálamo, como se lo señala acá las flechas, y el paciente van a presentar, en este caso, se va a presentar ya lo que es el realce leptomeningio prominente, como se observa acá en la imagen, es que el realce leptomeningio prominente. Que se observa acá, que se observa al lado contralateral de este, si siguen bajando se observan imágenes parecidas a esto. Entonces se va a hacer como el real leptomeningo, el cual estábamos mencionando ahorita. Y acá en la D vamos a tener un paciente con una encefalitis cortical que muestra una lesión cortical bastante extensa en T2, ¿sí? Y va a tener un realce focal, o sea, va a tener un realce del lugar. Si vemos la imagen del ladito, la imagen em, sí, a la imagen de aquí mismo al ladito, se puede observar mucho mejor lo que es el realce focal de esta lesión. Y pues en la E también se observa una lesión bastante prominente. Y ya en la H, pues va a haber pues, una resolución completa del cuadro en el paciente, pues del cuadro agudo en el paciente. Bien, entonces pasando ahora a NEMOS, vamos a tener que todas las imágenes van a estar en vista axial, recordemos. Esto inicialmente vamos a tener una imagen, una lesión T2 en el área postrema. eh, la F sigue la lesión. En la B vamos a tener una lesión en el cuarto ventrículo, que cuando se pasa al seguimiento, pues va a continuar esa lesión. En la C ya va a haber una lesión T2 en el tracto corticoespinal y en el esplenio del cuerpo calloso, que al momento del seguimiento pues no se ha solucionado en sí. Se ve más pequeño, pero pues sigue allí. En la D vamos a tener lesiones múltiples. Aquí se observan las lesiones múltiples, lesiones inespecíficas en la sustancia blanca, múltiples lesiones que se presentan en estos pacientes. Y acá en la E, pues se van a observar lesiones adicionales en el intervalo T2 y la presencia del realce ependimario lineal, que ya pasando pues acá directamente a la resonancia, yendo una a una de las lesiones, vamos a tener que acá se observa, pues, sí, se observa donde está la flechita, si logran ver que hay como un pedacito más hiperintenso en el área postrema, bueno.
allí se alcanza a observar. Es casi, pues casi que invisible, pero en realidad es como un detalle que nos muestran allí. Estos pacientes siguen estas lesiones en el área postrema, en este caso, va a seguir, pues va a ser algo que es de mucho entrenamiento visual, pero entonces es algo que hay que tener muy en cuenta. En la B vamos a tener que una afección que va a afectar la protuberancia dorsal, ¿sí? Una afección T2 que va a afectar esta protuberancia dorsal, que va a ser contigua al cuarto ventrículo, que al momento de nosotros ir acá pues a la G va a haber una resolución del mismo. En la C vamos a tener algo muy interesante y es que va a haber una lesión periependimaria, como se puede observar aquí. Y esta lesión periependimaria va a estar con realce ependimario lineal correspondiente, como lo podemos ver en la imagen de más arriba. Posterior a eso, acá en la D, bueno, hay que tener en cuenta también que acá en la C, que todas estas lesiones son post-contraste. Todas las lesiones que les he mostrado han sido lesiones T1 en T2, dependiendo de lo que les haya mencionado en el momento. Son lesiones post-contraste. Entonces, tener en cuenta eso, porque hay patologías que no muestran alteraciones post-contraste o no muestran diferencias en el momento de iniciar el contraste en los pacientes. Bien, entonces podemos ver que acá en la H sigue persiste en la lesión periependimaria, pero quiero que noten algo acá en la D y es que hay una afectación del esplenio del cuerpo calloso, que esto es un paciente diferente al de acá arriba, pero sí, para tener en cuenta que también se puede presentar en la fase aguda. En la D vamos a tener la misma lesión periependimaria que a pesar del seguimiento, sí, pues que en el seguimiento siguió, valga la redundancia, y pues se puede observar allí. Acá pues en la E vamos a tener múltiples pequeñas lesiones, las que estábamos mencionando ahorita, que van a ser inespecíficas de la sustancia blanca subcortical y pues persistir durante pues mucho tiempo. Pasando pues acá ya a a la esclerosis múltiple, vamos directamente a la resonancia porque llevamos bastante tiempo acá, ¿sí? Entonces vamos acá a la charla, entonces acá a la resonancia, perdón. Entonces vamos que en la A van a haber pequeñas lesiones en T2. Estas lesiones van a afectar en la médula anterior, ¿sí? Que al momento del seguimiento en estos pacientes no van a haber cambios, o sea, es algo que en realidad se nota muy a ojo, pero es muy puntual, ¿sí? Entonces, en la B vamos a tener múltiples lesiones T2 en la protuberancia periférica y contiguas al cuarto ventrículo, como lo podemos observar acá, que aún son visibles, en el caso de la esclerosis múltiple, aún van a ser visibles al momento del seguimiento. Pues sí, acá en la C van a haber múltiples lesiones periventriculares que van a ser forma ovoide, que pueden crecer, que pueden ser, que también hay que van a ser contiguas a los ventrículos laterales, que, que en que en el seguimiento pues, en estos pacientes incluso hay más, hay unas que crecen, que persistieron, hay unas que persistieron durante el seguimiento y se puede observar que en el mismo paciente hay unas que aumentan de tamaño. O hay unas sí, hay unas que aumentan de tamaño y otras que permanecen. Y pues ya por la D vamos a tener que son lesiones en la sustancia blanca. Se muestra algo que es el realce neural que se puede ver en la imagen más pequeña acá, que va a estar ampliada en la secuencia ponderada T1 post-contraste. Y las lesiones T2 van a persistir durante el seguimiento. Acá se observa también que hay crecimiento de estas lesiones. Por lo tanto, pues es algo que hay que tener en cuenta allí. Listo. Con respecto al tratamiento de esta patología, MOGAD no tiene aún nada definido. En MOGAD no hay un tratamiento específico, hay un tratamiento de fase aguda, sí. Existe el tratamiento para tratar los síntomas de fase aguda. Sin embargo, estos pacientes en realidad aún no hay ensayos clínicos, aún no hay revistas que nos digan qué tratamiento debe llevar.
Sin embargo, NEMOS sí han adelantado mucho con respecto a esto. En esteroides utilizan la metilprednisolona, se utiliza para reducir la inflamación de los ataques agudos y como terapia de mantenimiento en algunos casos. Se utilizan los inmunosupresores como el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que actúa contra las células B, y inebilizumab, que son como los dos que más se usan, que es otro anticuerpo no monoclonal. Aparte de ese, también está la azatio- aciatioprina, perdón, que es un inmunosupresor que puede ser utilizado en ambos casos. Y existen otros medicamentos que son más como más importantes, por decirlo así, que son los que sí o sí tienen que llevar a los pacientes a la casa, que son los inhibidores del complemento, que son los que en este caso tenemos dos, iculizumab y radiolizumab, que pues estos medicamentos van a bloquear la activación del complemento y se van a utilizar en el tratamiento principalmente del MOST. Entonces, basado en el peso corporal, en el caso de los inhibidores de complemento, basado en el peso corporal del paciente, se le va a dar una dosis de carga intravenosa que va desde 2.400 a 3.000 microgramos. Esto va a ser basado en el peso, como lo acabo de decir, y se le va a dejar una dosis de mantenimiento de 3.000 a 3.600 microgramos del día 15 posterior a las 8 semanas de tratamiento con el inicial tratamiento. Estos medicamentos lo que en realidad pues, van a actuar en las diferentes maneras para modular la respuesta inmunitaria y reducir la inflamación en estos pacientes. Pero entonces, en estos casos, el tratamiento de la NEMOS, que es el que más está comprobado y el que está autorizado hasta ahora mismo, va a ser tratamiento en fase aguda y tratamiento de mantenimiento. Bien. Entonces, el tratamiento de fase aguda va a ser, pues el tratamiento de fase aguda y en el caso de dejar mantenimiento creo que es el mismo, sin embargo es cambio de visera intravenoso a ser vía oral. Va a ser metilprednisolona a una dosis de 1.000 microgramos día durante 5 días para el tratamiento agudo, ¿sí? Se le tiene que realizar a esos pacientes un intercambio de plasma cada 2 días, o sea, una plasmaféresis cada 2 días, y se le tienen que hacer 5 a 5 ciclos de cambios en casos graves. Y como tratamiento preventivo, recordemos, pues, el tratamiento preventivo de esos episodios agudos, vamos a tener los inhibidores de complemento que van a ser esos dos y van a hacer con terapia, pues va a ser la terapia inmunosupresora que se le va a administrar a estos pacientes. En el caso de estos medicamentos se le van a administrar 375 miligramos intravenoso cada semana durante las primeras 4 semanas o se le administran 1.000 miligramos en 2 dosis con 2 semanas de diferencia entre las dosificaciones. Esto lo hacen de esta manera y al momento de mandarle esteroides orales va a ser algo igual en ambas patologías. Se le va a mandar una dosis de 20 a 40 miligramos seguido después de la reducción durante semanas para el tratamiento agudo en los ataques. Y bueno, en los casos de MOGADs, pues se va a hacer la misma terapia oral en mantenimiento y terapia en fase aguda. Entonces, tener en cuenta esa parte y se van a utilizar más los inmunosupresores en estos pacientes. No se sabe bien cuál es la dosis recomendada con respecto a esto. Sin embargo, en MOGAD no se hace plasmaféresis tan seguido, sino que ya va a ser en casos más seleccionados, los cuales se va a realizar este tratamiento. Ya como conclusiones, eh, estas dos patologías son trastornos del sistema nervioso que están mediados por anticuerpos totalmente diferentes. Hay que reconocer las características de resonancia magnética, las características que ya se mencionaron durante la charla, para poder tener en cuenta de pronto la diferenciación entre dos patologías. Hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen que tener sí o sí un tratamiento preventivo porque la mortalidad en los ataques agudos de estos pacientes, como lo habíamos mencionado, que requieren a veces ventilación mecánica y acceso a sí, ventilación mecánica. Entonces, tener en cuenta que tienen una alta mortalidad. Eh, con respecto a la acuporina, en Corvina 4 se dispone de evidencia uno en los inhibidores de complemento y los agentes depletores de células B.
pero aún no se dispone, pues aún no se tienen pruebas de alto nivel sobre la eficacia del tratamiento en MOGAD, como ya se los había mencionado, y pues están realizando diferentes ensayos clínicos. Y con respecto al pronóstico, pues, perdón, yo antes, hay que tener en cuenta que el 60 al 90% de los pacientes van a experimentar recaídas en estas patologías, ¿sí? En los primeros 2 años de inicio de la misma van a presentar decaídas totalmente, la discapacidad va a ser acumulada, va a ser significativa en muchos de los casos, en algunos de los casos no se inicia tratamiento adecuado a tiempo, entonces va a ser mucho mayor el desarrollo. Y la presencia de estos anticuerpos, en caso de NMOS, leucoporina 4, van a estar asociados a un peor pronóstico en términos de recaídas y discapacidad. Y pues en el caso de MOGAD, pues algo en realidad muy parecido, que como no hay respuesta al tratamiento, hay una respuesta muy leve al tratamiento, entonces va a haber un pronóstico difuso y va a ser muy dependiente de cómo responde el paciente al tratamiento. Y bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias. Perdón por lo largo.